Es de mucha importancia. El Hijo de Dios debe decir al pecado no. Hijo del griego huios, que significa primariamente la relación de la descendencia con el progenitor. Se usa con frecuencia en sentido metafórico acerca de características morales prominentes. Se usa en el Nuevo Testamento de descendencia masculina, descendencia legítima. Dios, del griego theos, palabra tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos, de dos palabras hebreas, Elohim y Jehová. Decir, del griego lego, primariamente recoger, reunir, denota principalmente decir, hablar, afirmar, tanto si es literalmente de habla literal o de un pensamiento no expresado, de un mensaje escrito, pecado. Del griego hamartia, que es literalmente errar al blanco, pero este significado etimológico se pierde de vista en gran manera en el Nuevo Testamento. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa del pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones, no del griego ou, no expresando una negación absoluta. Se traduce siempre como no. El Hijo de Dios debe decir al pecado no. Está hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo y empieza a vivir diferente al mundo. El Hijo de Dios es una persona que llegó a los pies de Cristo, lo aceptó en su corazón, ahora está tratando de hacer la voluntad de Dios. Ese es el Hijo de Dios, es aquel que vive conforme a las Escrituras o conforme a la palabra de Dios. Ese es el Hijo de Dios. No es que todos somos hijos de Dios, no, es que somos creación de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que viven la palabra, como dice, amén, ahí en Juan 1, 10 en adelante, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces realmente, hermano, hijo de Dios es aquel que ha aceptado a Cristo, es aquel que lo ha recibido como su Salvador. Entonces ese es el Hijo de Dios. Por eso el Hijo de Dios al pecado no tiene que decirle, porque van a venir tentaciones, van a venir muchas tentaciones a la vida de la persona que está buscando a Dios o el cristiano, y tiene que decir no al pecado. ¿Por qué? Porque él ha sido redimido o ha sido tocado por Dios, y como dice la Escritura, la tentación es humana, porque Dios mismo da la salida a esa tentación que le llega al ser humano. La tentación te llegó, no estás pecando, no estás condenado, porque te llegó. Pecado es que uno siga, ¿verdad? Esa tentación y se materialice. Entonces ese sí es pecado, porque Dios te da la salida. Dios mismo permite que tú estés en esa tentación, pero también te va a dar una puerta abierta para que tú puedas salir de ahí, ¿verdad? Porque no podemos decir, ¿verdad?, que eso es espiritual, sino que es humano, porque Dios mismo permite eso para que tú puedas salir de esa situación. No, pero es que esa es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Esta joven no se me va a ir. Y por lo tanto, pues, ¿cómo voy a dejar esta oportunidad? Entonces, hermano, Dios te da la salida. Dios te dice, no lo hagas. Dios te dice, ese es un pecado, es fornicación, es para el infierno. Y Dios te da la salida, te dice, tienes que rechazar esa tentación, tienes que rechazar eso y dejar o salirte de esa situación, y que Dios te dé la bendición de que tú vas a triunfar.
en esa tentación, ¿verdad? Como decía mi pastor Fernando, decía en aquellos tiempos, decía, no, pues es que en vez que vayas a los pies de Cristo a arrepentirte, no, vas a los brazos de Pancho. Era un ejemplo que él ponía siempre, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante entender esto, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios vamos a decir al pecado no, ¿verdad? Porque el pecado va a dar muerte espiritual en nuestras vidas, porque vamos a hacer esos pecados, es muerte espiritual. Entonces Dios dice no al pecado no, porque tú ya fuiste redimido o fuiste redimida, ya fuiste limpiado por la sangre de Cristo. Tienes que rechazar esas ofertas que te van a llegar a tu vida y decir no, porque yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos han rechazado eso? Porque eso es lo que Dios quiere, que rechacemos esas ofertas que el enemigo nos va a tirar cada momento, cada instante. Él no puede adivinar lo que estás pensando. Él no va a adivinar lo que tú piensas, pero sí va a mirar tus acciones, va a mirar lo que hablas, va a escuchar lo que tú dices y va a decir, no, este quiere esto. Y el enemigo te va a tirar esa carnada, ese pastel, para que tú lo veas atractivo y tú digas, no, pues es que es una bendición esto. No, es la trampa del diablo que te quiere poner esa trampa para que tú puedas caer. Al pecado no, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Vamos a entrar, nuestro texto base y está ahí en Gálatas capítulo 4, 8 y 9. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 9. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, y servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, Padre, que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, los que tal vez puedan escuchar esta palabra puedan ser bendecidos en esta mañana. Te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice un fuerte amén. Aquí está diciendo, nosotros en aquel tiempo, servíamos a estos dioses que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué nos servíamos, hermano? Por la ignorancia, porque no sabíamos que eso era pecado ante Dios, que eso era idolatría. Llevamos esos dioses a un lugar, otro, lo teníamos que cargar para que ellos pudieran llegar a un lugar, porque ellos tienen pies, no pueden caminar, tienen ojos, no pueden mirar, tienen orejas, pero no pueden escuchar, porque no tienen vida. Dice nosotros, ustedes dice, servían a esos dioses falsos. Ahora más que Dios te conoce, dice, ahora más que Dios te conoce, ¿cómo quieres regresar a lo que hacías antes o en el mundo? Y dice, te quieres volver a esclavizar otra vez. Pónganse a pensar por un momento, los que hemos pasado, los que hemos estado en el mundo y llegamos a Cristo cansados de pecado, de maldad, cansados de hacer maldad, y ahora queremos regresar otra vez. Queremos volver a qué se siente estar tomado, drogado. Quiero ver a ver qué se siente.
quiero ver qué se siente estar ahí como adormecido, en los ojos rojos como brasa, como murciélagos. Quiero saber qué se siente, hermano. Ya estuviste ahí. ¿Por qué quieres regresar otra vez? Si ya estuviste ahí. No tenemos por qué voltear hacia atrás. No tenemos por qué regresar hacia atrás. Dice, el que toma el arado no es digno de regresar a voltear atrás. No está diciendo de un campesino. No está diciendo que agarremos un arado, un caballo. No, está diciendo si hemos tomado la decisión de ser cristiano o de servir a Dios, no tenemos por qué regresar al mundo porque somos hijos de Dios. Dice, ¿cómo quieres regresar otra vez? Dice Pablo, ¿cómo te quieres volver a esclavizar? Porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad, éramos esclavos, de hacerle daño al prójimo. Éramos personas que hacíamos daño al prójimo constantemente. No teníamos a Cristo y todo lo hacíamos por ignorancia, que Dios nos perdonó ya. En otro tiempo dice, no conociendo a Dios, es decir, antes de acudir a la fe salvadora de Cristo, ninguna persona no salva conoce a Dios, porque no estamos salvados todavía. Por naturaleza no son dioses. El panteón grecorromano de deidades no existente a quienes los gálatas imaginaban, que rendían cultos antes de su conversión, conocido por Dios. Claro que sí, hermano. Ahora Dios te conoce. Ahora Él nos conoce. Porque Él nos conoció a nosotros primero. Así como escogidos por Él, Él nos eligió el primero y nos amó primero, por eso le amamos. No volver al pasado, no regresar a lo mismo de antes, dolores de cabeza, golpes en la cara, pecados, fiestas. No volver a la esclavitud. Al contrario, no al pecado, no regresar al mundo otra vez, sino ser libre en Cristo Jesús. Hermano, disfruta tu libertad en Cristo Jesús. Ya fuiste libertado. Ya Dios te tocó, te liberó. No tienes por qué regresar al mundo, hacer las cosas del mundo, de este mundo que es pasajero. Ya Dios te hizo libre. ¿Por qué te quieres volver a esclavizar? ¿Por qué quieres volver a lo mismo de antes? ¿Que no estuviste ahí? ¿Que no nos llenamos ya de pecado, de maldad? Denle fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Lo está diciendo por mí, no, por usted no. Es por el que no vino. Entonces, hermano, Dios dice, no quieres volver a esclavizarte, quieres volver una vez más al mundo, a las cosas que antes hacía. ¿Por qué te quieres volver una vez más a hacer lo mismo de antes? Yo creo, hermano, que es sabio reconocer esto. El enemigo, Jesús lo reprenda, te va a querer tirar carnada, te va a querer tirar el pastel para que tú vuelvas a lo mismo de antes, para que tú regreses a lo mismo de antes, el pasado, la maldad, la esclavitud. Dios no quiere eso en nosotros. Y aquí le está diciendo Pablo, ¿cómo quieren regresar ellos una vez más a esos débiles y pobres rudimentos para esclavizarse? Como dice la Escritura, si fuiste vencido por alguien, es que vas a ser esclavo de esa persona porque te venció. Ahora nosotros sabemos que en Cristo Jesús hay libertad, en Cristo Jesús hay vida eterna, en Cristo Jesús hay salvación de tu alma. El pecado es pasajero, es algo de momentáneo, pero si te das cuenta, eso va a ser perdición para nuestras vidas. ¿Pero qué tiene un pecado pequeño? Eso no se ve tan mal, esto no es malo. Ante la sociedad todo el mundo lo hace, sí, pero ante Dios estará bien ante Dios. Denle fuerte una vez más el aplauso al Señor.
volverse a esclavizar, o sea, volver a lo mismo de antes, imagina, la misma necedad, esclavizarse en esas explosiones, esclavizarse en la ira, en el resentimiento, en el odio hacia la gente, hacia los demás, no tener amor hacia nadie, volver a lo mismo de antes, a las mismas situaciones. Yo creo, hermano, que no hay otra vida mejor más que la de cristiano. No hay una vida más hermosa que de ser cristiano. Vida nueva, hermano, es algo que no se explica a uno cómo fue, ni cómo pasó, ni cómo fueron esos primeros cambios en nuestras vidas. Simplemente que Dios cortó lo malo y empezaron unas cosas buenas a surgir en nuestro corazón. De lo más vil y menospreciado, Dios nos escogió. Ahora somos sus hijos. Ahora proclamamos a un Dios vivo de poder que cambia corazones. Pero porque hubo un proceso lento en nuestras vidas de cambio, a través de pruebas y luchas, dificultades, ahora estamos tal vez algunos en ese proceso todavía. Pero no vuelvas a lo mismo. No te vuelvas a esclavizar. Hay una ilustración muy importante que les quiero compartir de un padre de familia cristiano muy preocupado por su hijo joven ya. Su hijo joven nunca conoció mundo y este jovencito empezó a tener amistades en la universidad y se le acercó a su padre y le dijo: padre, dice, ¿me puedes dar permiso para ir a una discoteca? Y el padre inmediatamente reaccionó y dijo: te doy permiso, hijo, para que vayas a esa discoteca. ¿Ah, está papá? Ese papá le dijo que sí, también dame tú. No, es una ilustración nada más que yo le estoy contando de lo que pasó a este cristiano. Y este padre le dijo: vete, te doy permiso, vete a esa discoteca, porque era un joven que tenía inquietudes ya. Y dice la ilustración que no pasaba ni una hora cuando el joven regresó llorando, abrazó a su padre y le dijo: padre, es horrible ahí, en la discoteca, ahí fuman, ahí toman, ahí se drogan. Padre, perdóname, nunca más voy a tratar de ir a una discoteca, mejor me voy a entregar más a Cristo. Yo no quiero ir a pecar, porque yo desde niño he conocido la palabra. Ahora me voy a esforzar y nunca jamás voy a querer experimentar lo de una discoteca. Hermano, este joven fue algo real. Un joven ya de universidad. Póngase a pensar por un momento, un jovencito, nunca había tenido una novia. Se había consagrado para Dios porque él nació en cuna cristiana. Él nunca estaba en esas fiestas paganas, pero ahora llegó la inquietud, se aferró a eso. Dice: padre, dame permiso, quiero ir también como mis compañeros. Y este hombre, con todo el dolor de su corazón, le dijo: vete, hijo. Y este muchacho ni una hora tardó. Cuando regresó llorando, abrazó a su padre y dice: perdóname, yo no tengo por qué estar ahí. Yo no soy de ahí. Yo no pertenezco ahí. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que me tengo que esforzar por vivir como he estado haciendo, un buen testimonio. Hermano, el enemigo lo quería destrozar a este joven. Pero ahí está la oración del Padre. Cuídalo, Señor. Va a ese lugar, manifiéstate, Señor. Va a ese lugar, ten misericordia. Va a ese lugar, no permita, Señor. Ayúdalo, protégelo. Se manifestó el ángel de Jehová con este joven y regresó llorando, pidiendo perdón, porque él quiso experimentar qué se sentía tal vez andar con una mujer allá, o qué se sentía estarse drogando,
o qué se sentía fumar, o qué se sentía estar con el sexo opuesto. Y él entendió, este joven, que él era un hijo de Dios. Y él tenía que guardarse para Dios, tenía que vivir en santidad. Padre, jamás voy a ir a intentar hacerlo. Porque el Hijo de Dios es diferente al mundo. El Hijo de Dios, hermano, hermana, no se siente a gusto. Lo hemos experimentado los adultos que ya somos cristianos, con familiares que nos invitan a sus fiestas y vamos a comer ahí con ellos. Y en cuanto acabamos de comer, ya nos vamos, ya ahí nos vemos. Pero quédate, está buena la fiesta, mira qué danzones, mira qué cumbia. Ya no nos sentimos a gusto en ese lugar, porque somos cristianos ya, somos diferentes ya. Como dice Pablo, decía en su palabra el Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, hermano. Es que el cristiano tiene que ser diferente al mundano. El mundo es mundo, nosotros somos cristianos. Hermano, sería triste que nosotros estuviéramos aquí como cristianos ahorita, y cuando es tiempo de andar en el mundo, en discotecas, en fiestas paganas, yo creo que el Señor le va a doler en su corazón y te va a disciplinar porque estás jugando con Él. Estás jugando con el Dios Santo de Israel y Él te va a juzgar porque Él es santo. Y si Él es santo, quiere que sus hijos sean santos. Muchas veces nosotros nos confiamos y decimos, no me pasa nada, estoy bien. Mira, he pecado y estoy bien. Ten cuidado, Dios es santo. Y Él tarde que temprano va a hacer justicia y te va a llevar a un lugar donde vas a mirar que meterse con Dios no es cualquier cosa, horrenda cosa, es caer en manos de un Dios vivo, un Dios santo. Pero a veces se nos hace fácil. Aquí nadie me ve. Aquí puedo ser como el mundo. Aquí en este lugar nadie me está mirando. No hay ni un cristiano por aquí. No hay nadie. Pero Dios te está mirando. Y Él te está mirando. Él está contando. Está anotando las palomitas malas ahí. Perdón, las tachas. Tarde que temprano nos va a jalar la oreja. Para que a ver si así entendemos que al que servimos es un Dios santo, no es un Dios de papel, no es un Dios para estar jugando. Este joven se arrepintió de haber hecho esa mala decisión, regresó con su padre, pero ¿qué tal si no hubiera regresado? ¿Qué tal si le hubiera gustado el pecado? Se hubiera perdido por la eternidad. Es importante, hermano, esto, que nosotros entendamos a quién estamos sirviendo. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahí en Efesios capítulo 2. Efesios 2, versos 11 y 12. Efesios 2, 11 y 12 dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, hermano, aquí Pablo está haciéndole un recordatorio a la iglesia de los Éfesos. Y le está diciendo que se acordaran que en aquel tiempo, en el tiempo pasado, ellos estaban alejados de las promesas de Dios, como nosotros, que un tiempo no conocíamos a Dios, no teníamos nada de Cristo en nuestro corazón, estábamos alejados de las promesas de la salvación eterna. Y dice, pero ahora, ¿verdad? Acuérdate, ahora sí estás en Cristo Jesús a través de que lo hemos aceptado. Pero en otro tiempo nosotros, como gentiles, éramos como incircuncisos, porque
se supone que los gentiles no se circuncidaban, ¿verdad? Y por eso eran incircuncisos. Dice, estaban alejados de la ciudadanía o alejados de las promesas de Cristo. Hermano, nosotros estamos alejados de Dios. Gracias a Dios que alguien nos predicó de Cristo, alguien nos habló del amor de Cristo y tenemos la oportunidad nosotros de tener las promesas ahora vivas en nuestro corazón porque alguien nos predicó de Cristo. Gracias a Dios. Pero en un tiempo atrás nosotros estamos alejados de Dios y ahora que tenemos a Cristo tenemos que vivir diferente al mundo, hermano, porque es cierto, en aquel tiempo sí vivíamos como queríamos, hacíamos las cosas como queríamos, traíamos nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, no había quien nos gobernara, no había quien nos dijera nada, y ahora estamos en Cristo y Cristo nos sigue guiando o nos sigue llevando por ese camino angosto de donde nos va a llevar a la salvación eterna. Ahora sí tenemos a Cristo, pero en aquel tiempo no teníamos a Cristo. Los gentiles o la incircuncisión experimentaban dos tipos de alineación. Primero, era social y venía como resultado de la animosidad que había existido entre judíos y gentiles durante miles de años. Los judíos consideraban a los gentiles como desheredados y los trataban como objeto de burlas y desprecio. El segundo punto, más significativo tipo de relación era espiritual, porque los gentiles como pueblo estaban alejados de Dios, sin propósito ni destino divino. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. Por eso no participaban en los pactos divinos de Dios. Vivían sin esperanza. Los gentiles tenían muchos dioses falsos. Ya no vivir como el gentil pecador, sino que ahora como hijo de Dios a través de Jesucristo. Yo creo, hermano, que esto es fácil de entender. Anteriormente sí, estábamos con esos dioses falsos paganos que pensamos que eran dioses, pensamos que esos eran nuestros dioses, pero ahora que hemos conocido a Cristo, nos conocen a nosotros, ahora sabemos que tenemos que vivir en santidad, tenemos que dejar todas esas cosas paganas del mundo, tenemos que vivir ahora de acuerdo a las Escrituras. Dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor te compró a precio alto, a precio de sangre, para que tú vivas para Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, si tú no conocías antes de Cristo, está bien, pero ahora ya conoces de Cristo. Ahora sabes que Jesucristo, Él te salvó, te rescató para un propósito especial de que tú le seas fiel a Él, para que tú vivas para Él, para que tú vivas en santidad, para que tu mente, cuerpo, alma y espíritu sea, aleluya, santificado, sea irreprensible para Él, para Dios, no para ti mismo, sino que seas para Dios. Entonces, hermano, yo creo que ahora que tenemos a Cristo, sabemos que sin Él no somos nada. Sabemos que Él nos ha redimido a través de su reconciliación en la cruz del Calvario consumado es. Desde ahí empezamos a tener esperanza nosotros de vida eterna, hermano. Qué bendición que ahora conocemos de Cristo. Aquí el Señor nos está recordando, ¿verdad? Que en aquel tiempo no conocíamos de Dios y por eso hacíamos lo que hacíamos, pero por misericordia, por ignorancia que lo hacíamos también, ¿verdad? Él nos perdona. Todo lo que hemos hecho, no importa. Él nos da otra oportunidad y es su perdón a través de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Consumado es. Fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Fue molido por nuestras maldades. Ahora solamente, ¿qué nos queda? Solamente obedecerle, decir, Señor, heme aquí estoy.
te voy a servir, te voy a obedecer. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Seguimos con la lectura, amén, Efesios 4, 17 al 18. Dice la palabra de Dios de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Y aquí está hablando una vez Pablo, hermano, en los tiempos de los Efesios y de los Corintios, en aquel tiempo había mucho pecado de prostitución, de fornicación, de ídolos, hermano, estaban pregnados de esos pecados. Y Pablo constantemente que los visitaba una y otra vez, les recordaba, dice, ustedes ya no tienen por qué vivir como vivían antes, ustedes tienen que ser diferentes, porque ahora Jesucristo está en sus vidas y Jesucristo es santo. Por lo tanto, ustedes se tienen que esforzar por vivir diferente a los gentiles que no conocen a Cristo. Mire, hermano, ellos constantemente eran confrontados con Pablo en qué aspecto. Siempre Pablo decía, ustedes ya no tienen que ser como ellos. Ustedes se los tienen que ganar para Cristo, no ellos se los ganen para ellos, no, sino que ustedes tienen que ser diferentes con una buena conducta, un buen testimonio, porque ellos tienen su mente entenebrecida, ellos están alejados de Dios, ellos no quieren saber nada de Dios. Ustedes ya fueron redimidos, ya no se comporten como ellos, ya no vivan como ellos. O sea, mire, hermano, es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad ser hijo de Dios, hija de Dios. Ya no tienes que ser como ellos. No sé si te ha pasado alguna vez que te has encontrado con algunas personas y te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Un cristiano no tiene por qué estar en este lugar. Un cristiano no tiene por qué estar conviviendo con esas personas, porque un cristiano tiene que ser diferente. Y de repente la persona reflexiona y dice, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? No debo de estar aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y dice Pablo, ya no andes como ellos, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, pensando que están bien. No ven sus errores, no ven la maldad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hay dureza en sus corazones. Dice, ya no te compares con ellos, ya no andes como ellos andan. Aquí Pablo está diciendo, ya deja la mala conducta, deja los pecados y demás, deja el pasado, ahora vive como un hijo de Dios. El gentil es un pagano impío, no está regenerado, él vive así como el mundo, pero usted y yo no. La vanidad de su mente, es decir, en primer lugar, los incrédulos son improductivos, en sentido de intelectualidad, sus vidas, sus mentes entenebrecidas, vanas y carentes de sentido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay incredulidad. Están alejados en el aspecto espiritual y en consecuencia ignoran por completo la verdad. Son ciegos y su corazón duros como la piedra. Hermano, no nos vamos a comparar como ellos. Ellos se comportan así porque no conocen a Dios. Usted no, usted conoce a Cristo. Usted tiene que ser diferente a ellos. Usted no se va a comparar como ellos.
pero ¿por qué ellos hacen esto y yo no? ¿Por qué ellos ir a este joven hasta 2 novias tiene y yo ni una? Bueno, porque Dios te está preparando una que sea sierva de Dios, que esa no te va a engañar, esa va a ser fiel a ti. ¿Para qué quieres una muchacha que te va a engañar a la vuelta de la esquina? Mejor espera en Dios. Pero yo he visto que ellas disfrutan y yo estoy joven y yo para nada. Confía en Dios. El Señor te tiene preparado un buen varón para ti solita, nada más. ¿Para qué quieres un varón bonito allá afuera, ojos verdes, y te va a trapear en la casa? Te va a agarrar a patadas, no te va a respetar, va a andar con una y con otra. Hermano, porque vienen cosas al corazón cuando ve uno a las personas, cómo se comportan, cómo viven, y tú dices, pero yo, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Bueno, porque tú eres una hija de Dios que se le tiene que respetar. Acuérdense que allá en el mundo, nomás le dices que si eres su novia y te van a agarrar por todos lados. ¿Eso quieres? No respetan que es cristiana, no. Ya le dijiste que sí, te vas a aguantar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo es el mundo. No tienen ninguna mentalidad de decir, yo tengo temor de Dios. Tienen el corazón entenebrecido, su mente, su corazón, y al rato vienen los problemas. Ayúdame, mamá, ayúdame, papá. Y ya es demasiado tarde. No nos vamos a comparar con esas personas que no conocen de Cristo. A veces los consejos de los padres por aquí entran, por acá salen. Y al rato que ya les va mal, le echan la culpa a todo el mundo. ¿Por qué te cuento esto, hermano? Porque aquí está diciendo Pablo, ya no andes como ellos. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos nos sintamos mejor con las personas que no conocen de Cristo? Nos sentimos mucho que mejor que el cristiano, porque el cristiano es muy aburrido. ¿Cómo es posible eso? Que te sientas mejor con los mundanos que con los hijos de Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando ahí? O somos cristianos o ya somos impíos también. Porque si ellos se comportan de esa manera, es porque ellos no conocen a Cristo. Y nosotros conocemos a Cristo, tú tienes que ser diferente al mundo. Tienes que ser diferente. Tienes que ser diferente a ellos, porque tú conoces a Cristo. Y si conoces a Cristo, Jesucristo es santo. Denle fuerte el aplauso al Señor, aleluya. No seamos presa fácil con esas personas, porque ellos no conocen a Cristo, no tienen temor de Dios. Ellos no les interesa, porque sus mentes la tienen entenebrecidas. Tener cuidado. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, acuérdate. Vamos a seguir leyendo la palabra. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, del 4 al 5. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2, 4 al 5 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hace como 7 años o 8 años hubo las Olimpiadas que decían por ahí, y un japonés estaba participando de las caminatas que le dicen, que van caminando como que van bailando, y este japonés iba adelante, y todos le aplaudían y le aplaudían, decían, este es el que va a ganar. Resulta que sí llegó a la meta,
pero resulta que los descalificaron. ¿Por qué cree usted? Porque no luchó legítimamente. O sea, en partes corría, en partes, ¿me entiende? Pero como están las cámaras, por eso aquí dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Perdón, el soldado dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado llegó a un ejército, se dio de alta para servir a la nación. Ese soldado tiene que servir a la nación. No tiene que distraerse con las cosas del mundo o decir, me voy a ir a un trabajo, una ferretería a trabajar y estar en la milicia. No lo puede hacer. Tiene que agradar a quién, aquel que lo tomó por soldado. Suena la trompeta, la corneta para reunión. No importa dónde estés, estás franco, saliste libre, 3 días te dieron, tienes que regresar a tu batallón porque tú estás las 24 horas para el servicio de la nación. No se tiene que enredar en las cosas de la vida. Hermano, esto que te estoy contando tal vez no me lo entiendas mucho, pero los que un día fueron militares me entienden bien. Que si están ahí, están para el servicio de la nación, están para servir a la nación para cualquier desastre, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos soldados de Cristo y nosotros no nos vamos a enredar en cosas paganas, cosas del mundo, porque fuimos para ser soldados de Cristo. Ahora eres soldado de Cristo, vas a agradarle a quién, a tu general, a Jesucristo, no a otras personas. Pablo ponía siempre ejemplos, decía que éramos soldados de Cristo nosotros. No te vas a enredar en los negocios de la vida. O vas a quedar bien con Dios, o vas a quedar bien con los negocios de la vida. ¿Sí me está escuchando? O vas a quedar bien con Cristo o los negocios de la vida. Por eso no te enredes, no te involucres. Jesucristo es santo y Él te salvó para Él, no para que nosotros hagamos lo que queramos hacer. No te enredes en los negocios de este mundo, enrédate en las cosas de Dios. Se enreda, es decir, como un soldado llamado a cumplir con su deber, se separa por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil. El buen soldado de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Es cierto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Luchar como ese atleta, es decir, expresar el esfuerzo y la determinación que se necesitan para competir con éxito en un certamen deportivo, coronado legítimamente. Todo trabajo duro y la disciplina de un atleta se desperdiciará si no compite de acuerdo con las reglas del juego. Mire, hermano, es una gran responsabilidad en la área de los atletas. Si no cumple con esos requisitos, va a tener fracasos en la vida. Un tiempo, un primo de allá de la Costa Chica empezó a entrenar box y le empezaba a ir bien, empezó a ganar, pero ¿qué cree? Se empezó a involucrar con la bebida, con mujeres, de tal manera que después se subió a pelear, lo noquearon a la primera, porque es una disciplina del atleta. Así el cristiano tiene que disciplinarse, saber dónde se mete, saber dónde anda, saber con quién anda y por qué anda con las personas. No, es que ando con él, pero no sé ni para dónde voy, ni qué voy a hacer. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna comunión. Entonces, hermano,
no vamos a ser coronados legítimamente. ¿Por qué legítimamente? Bueno, no vamos a poder llegar al final, o sea, a la vida eterna. Dios quiere llevarte a la vida eterna, hermano, hermana, pero tienes que coronarte legítimamente. Como que oro, pero no oro, como que ayuno, pero no ayuno, como que me congrego, pero no me congrego, o sea, como que quiero, como que no. O sea, es pura apariencia nada más. Tenemos que ser genuinos. Lucha legítimamente, hermano. No estés esperando que alguien te esté vigilando para que te comportes bien. Vas a esperar que el Espíritu Santo venga y te diga algunas palabras fuertes a tu vida directamente. ¿Vas a esperar eso? ¿O vas mejor a buscar al Señor y alinearte como Dios quiere que seas? Había un hombre que decía, no, yo puedo enseñar cualquier cosa, cualquier palabra. Ahí la Biblia la agarro y le enseño, no, y le dijeron, no es cualquier cosa la palabra de Dios. Tienes que estudiar, tienes que meterte con Dios. No, yo sí voy a predicar, yo así nada más agarro la Biblia y lo que abra, lo primero que se abra, eso voy a decir. Se levantó una mujer de allá y dice, así dice el Señor, paz, mi palabra no es juego, mi palabra es palabra de vida eterna. ¿Cómo te atreves a decir que cualquier cosa? ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No vamos a hacer como que hacemos algo y no lo hacemos. No vamos a ser coronados si no estamos luchando legítimamente. Tenemos que ser soldados genuinos para Cristo. Lucha legítimamente, hermano. Jesús no es un juego. Jesús es santo y Él no quiere que hagamos cosas que el mundo está haciendo. Porque el mundo lo hace, tú lo vas a hacer. Porque el mundo lo hace, también tú lo vas a hacer. Porque tú ves que los demás hacen, tú también lo vas a hacer. No estás luchando legítimamente. Denle fuerte el aplauso una vez más al Señor Dios. Vamos así leyendo la palabra de Dios, Santiago 1, del 12 al 15, Santiago 1, del 12 al 15, dice la palabra de Dios. Amén, de esta manera. ¿Ya está ahí? Santiago 1, del 12 al 15, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bienaventurados los creyentes que tienen éxito en resistir las pruebas, son felices en verdad. Soportar o soporta describe el proceso pasivo y doloroso de sobrevivir una prueba y se enfoca en el resultado victorioso que se disfruta al final. Esta persona nunca renuncia a su fe. Cuando haya resistido, pasado la prueba, el creyente ha pasado su prueba con éxito, la corona de vida, o sea, la vida eterna. Entonces, hermano, aquí está hablando de la prueba, de los que soportan, porque el Señor siempre nos va a dar la salida. Y dice que no es que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Porque el Señor no tienta a nadie, Él nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Y también Él, ¿verdad?, nos dice, si nosotros realmente entendemos que las pruebas son para que uno pueda ser mejor cristiano,
Y si tú puedes soportar esa prueba, esa tentación, entonces dice que vas a ser bienaventurado. ¿Por qué, hermano? Porque es una prueba que te viene y el enemigo, ¿verdad? Quiere tumbarte, ¿verdad? Pero el Señor, Él siempre de una u otra manera nos ayuda cuando nosotros, el Señor permite alguna prueba para nosotros, para nuestras vidas, y de esa manera nosotros vamos a ser mejor cristiano, mejor cristiana. Es el resultado victorioso de nuestras vidas cuando vencemos hasta el final. Hermano, porque muchas veces decimos, pero es que no supe lo que hizo, no sé ni lo que hice. Dice aquí la palabra, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo es el que nos va a llevar. Y si nosotros no tenemos cuidado, amén, vamos a materializar eso y es muerte porque nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales. No sé si me está entendiendo, pero aquí Pablo lo que está diciendo, ¿verdad? Cuando la persona puede soportar esa prueba, esa lucha, más adelante el Señor le va a dar la victoria y le va a dar, ¿verdad?, la corona de vida o la vida eterna. Entonces, hermano, aquí está claro, llegó el deseo y se concibe, da luz al pecado y el pecado es consumido, entonces viene la muerte espiritual para cualquier persona. Por eso es importante entender esto, lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Santiago, no está condenando a nadie, sino que está diciendo que tenemos que ser fuertes, tenemos que soportar las pruebas, las luchas, las tentaciones, porque al final del camino Dios nos va a dar la vida eterna. Entonces, cuando somos tentados, no podemos decir que somos tentados de parte del Señor, porque Él no tienta a nadie. Él nos prueba. El enemigo sí nos tienta porque Él quiere que nosotros que caigamos en el pecado, en la maldad. Pero Dios, ¿verdad? Él nos da la salida de alguna prueba, de alguna situación, para que uno no caiga en ese pecado. Porque Dios siempre quiere proteger nuestras vidas y te quiere dar la corona de vida, o sea, la vida eterna. Cuando el ser humano no entiende esto que está diciendo aquí Santiago, que la misma concupiscencia se ha concebido y da al pecado la luz, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte espiritual de la persona, porque no se detuvo, no dijo no al pecado, no a la maldad, no a esta tentación, sino que él siguió hasta que se consumió y es muerte espiritual. Y solamente Jesucristo lo puede levantar una vez más a la persona. Si le pide perdón a Dios, si se arrepiente de corazón, Dios lo puede levantar. Acuérdese que las tentaciones no es pecado que te llegó la tentación. Pecado es hacerle caso a esa tentación y seguir esos deseos hasta que dé la luz, la muerte. Por eso es importante, hermano, que nos esforcemos como hijos de Dios y le digamos al pecado no. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2:22. ¿Ya está ahí? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro y el cieno, dos analogías gráficas de un apóstata. Después de haber conocido a Dios, no se guardaron para Dios, cayeron, volvieron al pecado, al mundo. Después de haberse limpiado, vuelven a ensuciarse y dirán, ¿cómo
pero no permanecieron. Pero iba a la iglesia, sí, pero no permanecieron, no siguieron peleando la buena batalla. Y quisieron, después de haberse contaminado, ¿verdad? Y fueron limpiados, quisieron volver una vez más a esos lugares y no pudieron vencer. Fueron vencidos, hermano, porque si ya Dios nos limpió, nos liberó, ¿por qué tenemos que empezar a frecuentar esos lugares donde antes íbamos? Y lugares peligrosos, lugares de pecado, de maldad, de tentaciones. ¿Por qué tenemos que regresar a buscar, a ver qué pasa? Vamos a ser vencidos y vamos a ser como esa puerca lavada que la lavan y se va una vez más al cieno, al lodo, a revolcarse. Yo creo, hermano, que esto es importante. La apostasía, después que conoció la persona la palabra, después que fue liberado, después que, estuvo en lugares donde se predicaba la palabra de Dios ahí, y estuvo en lugares donde aprendió las escrituras, pero no permaneció, no siguió adelante, no quiso pelear la buena batalla, se regresó por un motivo u otro, ahora está allá en el mundo. Volvió a lo mismo de antes, hermano, porque estamos en una línea tan delgadita. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos volver una vez más al mundo, a lo que hacíamos antes, allá afuera. No nos asustamos lo que está pasando en el mundo, pero sí, acuérdate que van a venir 7 espíritus más, aparte del que ya salió, y van a ser como 8. Así es que, hermano, póngase a pensar por un momento las cosas que nos van a suceder allá afuera. Lo del proverbio, vuelven a lo mismo de antes por no guardarse, por no buscar a Dios, por no meterse en Dios, o por no humillarse ante el Señor, por no comportarse como un hijo de Dios. Empezó a descuidarse, empezó un día a no orar, 2 días, 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas, a rato ya no ora, entonces somos presa fácil para el enemigo. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al que se descuide, al que ya no ora, al que ya no lee, al que ya no ayuna, a ese se lo va a devorar. Por eso es importante, hermano, que estemos alertas, sobrios. Podemos tropezar, podemos caer, no importa los años que llevemos, si no tenemos cuidado. Por eso es importante entender esto, que vamos a regresar a lo mismo de antes. Aunque sabemos que aquí está hablando como un tipo de analogía, para que uno entienda que podemos caer también, podemos regresar a lo mismo de antes, si no tenemos cuidado. La gente puede decir, pero si yo lo vi allá en aquel lugar muchos años, sí, pero no permaneció, se descuidó y ahorita anda como el mundo. Dice que vuelve, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ya por último vamos a leer Romanos 6, 23, textos muy conocidos en los testimonios lo mencionaron este texto, pero como ya lo tenía, ni modo que lo borrara. Dice la palabra de Dios, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si sabemos que la paga del pecado va a ser muerte espiritual para nuestras vidas, es para que le digamos al pecado no. Si sabemos que el pecado nos va a dar muerte espiritual, hermano, esfuérzate, hermana, ponte a pensar por un momento que ya Dios nos hizo libre. ¿Por qué vamos a pecar? ¿Por qué vamos a querer hacer como el mundo, que está entenebrecida en su mente? ¿Por qué queremos hacer las cosas del mundo
si la paga del pecado es muerte? Bien sabemos, ¿verdad?, que ese regalo que no merecemos es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque el Señor nos ha dado vida eterna, porque el Señor nos ha dado una vida nueva y tenemos que seguir adelante. No mengues, no retrocedas, no vuelvas atrás, no mires atrás, sigue adelante. La muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado, una vida de pecado, de maldad. La vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a los pecadores que no lo merecíamos por el simple hecho de haber creído en su Hijo. Si los hijos de Dios sabemos que la paga del pecado es muerte, tenemos que ser sabios. Cada vez que te llegue la tentación, debes rechazarlo, decir al pecado no. Porque si Dios nos ofrece vida eterna, tenemos que vivir como un hijo de Dios en santidad y rechazar al pecado. Hermano, sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué entonces vamos a querer estar neciando, haciendo pecado? Si es muerte espiritual, no lo sentimos, pero ante Dios el Señor nos ha borrado ya de su libro, porque no hemos entendido que el Hijo de Dios tiene que vivir en santidad. El Hijo de Dios se tiene que esforzar, no ser como el mundo. El mundo está así porque no conoce de Cristo. Nosotros sí conocemos, tenemos que vivir en santidad. Esa dádiva que Dios te ha dado, que no lo merecíamos, te dio vida eterna a través del perdón de pecados. No tienes por qué estar pecando, porque la paga del pecado, acuérdate, es muerte espiritual, y no vamos a entrar al reino de los cielos. Pero si tú estás viviendo en santidad como un hijo de Dios, el Señor te va a dar vida eterna. Dele fuerte el aplauso al Señor mío.